Historia corta adicional, el jefe de cocina y la galleta vegetal. Contamos la historia de un hombre arrepentido. Comienza en Ganudos con un hombre normal que había llevado una vida normal como propietario de una pequeña taberna. Se llamaba Maste Bachman, y era un hombre muy oso. Poseedor de una gran habilidad para la cocina, ofrecía en su menú una multitud de delicias de marisco que, junto con su carácter apacible, hacían que los clientes volvieran una y otra vez. Su taberna era una de las favoritas de los lugareños. Un día, un poco después del mediodía, cuando el tráfico se calmó un poco, un hombre entró en su taberna. Parecía un comerciante ambulante, las gruesas ropas que llevaba sugerían que no vivía cerca. Mientras se acomodaba en un asiento del mostrador, un profundo suspiro escapó de sus labios. ¡Qué buen lío! ¡Oh! ¿Qué es esto? Maste, que se había acercado a tomar su pedido, se dio cuenta de su expresión preocupada. ¿Pasa algo malo? ¿Malo? Ya lo creo que sí. ¿Qué pasa? Es el maldito imperio, por supuesto. Te lo juro, no sé lo que este nuevo régimen y su llamado ejército revolucionario creen que están haciendo, pero han hecho un verdadero desastre del lugar. No es más que un terreno baldío en kilómetros y kilómetros. Fui allí pensando que podría montar algún tipo de tienda, pero no, ni hablar. Todo el país se ha ido al garete. Tienen que purgarlo, o algo así. Arrasar con todo. Queda demasiado de la vieja maldad para dejar espacio a algo decente. Otro suspiro siguió a este pronunciamiento, aún más profundo que el anterior. Entonces, por fin, echó un buen vistazo a la habitación. Sus ojos se detuvieron en la hilera de platos de madera colgados en la pared, que detallaban la oferta de la taberna. Este menú suyo. ¿Eres de Termon?, preguntó, con un tono cada vez más afable. Así es. Buen ojo, señor. Lo sabía. Yo también lo soy. ¿De qué parte de Termon eres? De la capital, nacido y criado. Un chico de ciudad hasta los huesos, soy. Pues entonces. No fue fácil para ti, ¿verdad? Con la hambruna y la guerra. Oí que la capital era un puro infierno. En realidad, me mudé aquí justo antes de que empezara la revolución, así que no tuve que pasar por lo peor, respondió Maste con una sonrisa tranquila. El hombre bajó la mirada y negó con la cabeza. Bien por ti entonces. No habrías querido hacerlo. En cuanto a mí, soy de los palos. Allí tampoco nos fue tan mal. Suerte la nuestra, supongo. Sin embargo, he estado en la capital muchas veces. ¿También llevabas una cafetería allí?, preguntó, mirando de nuevo a su alrededor. Tal vez fui allí, antes. Maste sonrió y se rascó la nuca antes de responder con cierta reticencia. No exactamente. Trabajé en el Palacio Vitemon. ¿Palacio Vitemon? Maldita sea. ¿Has cocinado para el emperador, entonces? En efecto, aunque no duró mucho. Perdí el trabajo después de unos años. Bastante tiempo, creo, aún así es impresionante. Entonces, ¿qué? ¿Me estás diciendo que también puedes hacer comida de corte elegante? No sin preparación. Supongo que puedo arreglármelas si quieres hacer un pedido especial, pero llevará tiempo. Y, acabará costándote una o dos buenas monedas. El hombre guardó silencio durante un momento contemplativo. La cocina que se servía en la corte imperial no era el tipo de comida que se podía encontrar en cualquier sitio. Esta podría ser una oportunidad única en la vida. Al final, sin embargo, negó con la cabeza. No, pasó. Al menos por ahora. Si saco un buen beneficio de un gran negocio, volveré y te pediré uno de esos platos de la corte. Oí. Sí, creo que me limitaré a tomar este guiso de tomate ambermón. Los ojos de Maste se abrieron ligeramente ante la elección del hombre. Bien entonces. Un guiso de tomate ambermón, enseguida. Se retiró a la cocina. Poco después, reapareció con un tazón suavemente humeante. Los tomates, cocidos a fuego lento hasta derretirse,
Estaban acompañados de otras verduras que habían recibido el mismo tratamiento minucioso, empapadas de los sabrosos jugos de las gruesas rodajas de pescado, añadidas como especial de ganudos. El comerciante se sirvió un bocado y, casi a pesar suyo, soltó un grito de sorpresa. Maldita sea, esto es bueno. Esto es bueno. Así que este es el trabajo de un cocinero de la corte, ¿eh? Maste dejó al hombre con su guiso. Al terminar, dejó el cuenco con una exhalación de satisfacción, y luego ladeó la cabeza. Oye, si eres tan bueno cocinando, ¿cómo perdiste tu trabajo? Esta es una buena comida. No puedo imaginar que haya mucha gente con tus habilidades. Es curioso que lo preguntes. De hecho, fue por este mismo plato. Golpeó el tazón ahora vacío. Estofado de tomate en vermont. Normalmente, Maste no era un hombre que hablara del pasado. Lo que era pasado se había ido, y no había muchos recuerdos felices que desenterrar de todos modos. Pero un encuentro fortuito con un paisano, junto con su orden coincidente, había ablandado las inhibiciones de Maste. Sintió un extraño vínculo, como si hubiera una mano invisible del destino trabajando para reunir a los dos en este momento. Un día cuando se lo servía la princesa. Los recuerdos de ese día resurgieron en su mente, tan vívidos como siempre. Aunque los tomates eran un dolor de cabeza, se decía que eran muy nutritivos y buenos para la salud. Por supuesto, él sabía que la princesa los odiaba. El jefe de cocina anterior no había sabido prepararlos bien, y el sabor amargo se le había quedado a la joven princesa desde entonces en forma de cicatriz culinaria. Por ello, hacía una mueca ante cualquier mención de los tomates ámbar. Maste, sin embargo, estaba preocupado por la princesa. En concreto, su dieta le parecía preocupante. Era una comedora exigente y comía más dulces que otra cosa. Eso no podía ser bueno para su salud. De vez en cuando, intentaba mezclar algunas verduras en sus comidas, pero sus esfuerzos eran inútiles. Una y otra vez, ella las escogía y las dejaba sin comer. ¿De verdad? ¿No le ha gustado esto?, preguntó el comerciante, mirando incrédulo el cuenco. Está muy bueno. Supongo que era aún peor de lo que decían los rumores. Maste suspiró y miró por la ventana con una sonrisa melancólica, con los ojos entrecerrados por el recuerdo. Es cierto que Su Alteza era una chica con un paladar exigente. Cuando se trataba de comida, amaba y odiaba con igual fervor. ¿Ciertamente causaba muchos dolores de cabeza? Sí, me imagino que sí. Es conocida como la princesa egoísta que arruinó Tearmón, después de todo. Debe haber sido duro cocinar para ella. Diablos, apuesto a que se alegró de irse al final de todo. Eso provocó un movimiento de cabeza de Maste. No, no exactamente contento. Me fui con pesar. Su sonrisa se volvió triste. Al final, salí por las puertas del palacio de Vitemont sin haber oído a Su Alteza decir que le gustaba mi cocina. Como cocinero, lo lamento hasta el día de hoy. Ah, no te castigues. Estamos hablando de la princesa mimada de la leyenda. Conseguir una palabra de elogio de ella era probablemente como tirar de los dientes. En efecto, podía ser bastante difícil. Difícilmente el tipo de persona que come algo solo porque se lo sirves. Pero como jefe de cocina, era mi deber asegurarme de que los miembros de la familia imperial comieran alimentos buenos para su salud. Incluso ahora, todavía me pregunto si podría haber habido una manera. Si hubiera podido esforzarme más. Tal vez no tenga sentido teorizar. Quizá nunca hubiera sido posible. Pero, aún así, aunque no hubiera habido ninguna posibilidad. Maste, sin embargo, sintió un profundo arrepentimiento. Tal vez fue mi culpa. Fui demasiado terco. Intenté que se comiera las verduras, pero tal vez había una forma más inteligente de hacerlo. Una manera de cocinarlas para que quisiera comerlas. Siempre me pregunto. Confiaba en el sabor de sus platos, pero en alguna parte de esa confianza, no podía evitar pensar que había habido demasiado de él y poco de ella. Que se centró demasiado en conseguir que ella comiera su comida en lugar de cocinar algo que ella disfrutara. Todavía podía recordar cómo la princesita, con su ceño fruncido aún fresco en su mente como si lo hubiera visto ayer mismo, había mirado fijamente sus creaciones.
Y, aún podía recordar cómo se había sentido cuando se enteró de que la habían ejecutado. Cuando escuchó lo que dijeron de sus últimos momentos allí en la guillotina, sus mejillas hundidas, su cuerpo demacrado. Me gustaría haber podido cocinar una última comida para ella. Algo bueno, al menos, para enviarla a su camino. A Maste no le gustaba mucho la princesa Mía. Simplemente, la compadecía. Había algo profundamente triste en la idea de verla encerrada en un calabozo, alimentada solo con basura apenas comestible. Si él hubiera estado allí, incluso en las difíciles circunstancias, podría haberle preparado algo para comer que fuera al menos decente. Al darse cuenta de que se había sumido demasiado en sus pensamientos, sacudió la cabeza y sonrió. Tengo que decir que, mirando hacia atrás, todo parece un sueño. Yo, en el palacio, trabajando como jefe de cocina de la familia real del imperio. Es difícil de creer que realmente haya sucedido. Y suspiró. Aún más difícil de creer que el imperio ya no existe. La vida es realmente algo, ¿no? Nunca se sabe lo que hay a la vuelta de la esquina. Los dos compartieron una sonrisa mundana, y luego se separaron. Sus caminos no volvieron a cruzarse. Esta era la historia de un hombre normal y la vida que había llevado. Una vida que había alcanzado el elevado puesto de jefe de cocina de la corte imperial en el imperio de Tearmon, antes de concluir como propietario de una pequeña taberna en un pequeño país. No fue una vida infeliz. Tenía sus altibajos, sus triunfos y sus reveses. Era, en otras palabras, normal. Incluida la pequeña y punzante espina del arrepentimiento en su corazón. Ahora, hagamos girar el dial y demos vuelta al reloj de arena, para que el tiempo fluya de nuevo. Contemos la historia de un gran hombre. Fue un cocinero de renombre que dejó una marca duradera en la historia culinaria del continente. Fue un hombre que tomó esa pequeña espina de arrepentimiento en su corazón y, a través del trabajo y la perseverancia, la liberó y la desechó. Esta es la historia de su vida. Jefe de cocina, ¿está usted seguro de esto? Ante esta pregunta de uno de los cocineros subalternos, el jefe de cocina de la corte imperial, Maste Bagman, ladeó el ceño. ¿Seguro? ¿Seguro de qué, exactamente? Bueno. ¿No acabamos de servir a Su Alteza un plato con verduras? Y no le dio la vuelta al plato. Tenemos el deber de asegurar que la familia imperial se mantenga en buena salud. Mientras ella coma aunque sea un poco, vale la pena nuestro tiempo y esfuerzo para seguir haciendo esos platos. La hora del mediodía de hoy había sido una batalla como siempre. Mía, que se negaba a comer su almuerzo, se había marchado enfadada y había regresado a su habitación sin siquiera probar un bocado. Sin embargo, no hacía mucho tiempo que había vuelto a asomar la cabeza en la cocina real, presumiblemente impulsada por su estómago vacío. Quiero un poco de tarta de moras, dijo. La demanda fue, por supuesto, inmediatamente rechazada por Maste, que declaró, sin almuerzo, no hay postre. Merendar sin haber comido bien estaba fuera de lugar. Después de algunas discusiones, acabó cediendo a la severa insistencia de Maste, y aceptó con osquedad comer las sobras del almuerzo o lo que sea. No me importa. Tráeme lo que sea. Esto es bueno, dijo Maste en la cocina. Así conseguiremos que coma al menos un poco de comida sana. Es un esfuerzo que vale la pena. Repitió obstinadamente el sentimiento, cimentando su posición pública al respecto, aunque era consciente de que detrás de todas sus charlas sobre el deber y la valía había un creciente sentimiento de resignación. Si se le quitaba la fanfarronería, tendría que admitir que, en el fondo, ni siquiera a él le importaba ya mucho. Era, tal vez, inevitable. Cada comida que servía, la había preparado con todo su corazón y su alma. Uno solo podía ver cómo se derrumbaban muchas de sus queridas creaciones antes de que algo en su interior cediera. Como un soldado que cabalga hacia una batalla perdida, llevó el plato de la cocina a su mesa, solo para escuchar algo que le hizo dudar de sus oídos. Mía elogiando su cocina, diciéndole que estaba deliciosa. Ella tomó un bocado de pan, luego un sorbo de guiso, y, dulces lunas en lo alto, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Cuando se le pasó el susto inicial, la euforia llenó el pecho de Maste, y se sintió atenazado por una repentina locuacidad. El orgullo le movió la lengua,
llevándole a divagar un poco sobre las técnicas culinarias que empleaba. Pronto se dio cuenta y la miró con nerviosismo. Para su sorpresa, ella parecía estar escuchando. Y muy atentamente. Eso parece mucho trabajo. ¿Por qué lo haces así?, preguntó con interés. La seriedad de la pregunta tocó una fibra sensible en su interior. Se puso más erguido, se inclinó y respondió: para nosotros, los sirvientes, asegurar la nutrición de la familia real es un deber tan importante como cualquier otro. Las palabras fluyeron con naturalidad de sus labios, pronunciadas con tanta frecuencia que se estaban convirtiendo en algo habitual. Qué terriblemente considerado de tu parte. Sepa que estoy muy agradecida por sus esfuerzos. Su respuesta, aunque igual de natural en el tono, fue cualquier cosa menos rutinaria. Más bien era una expresión de agradecimiento tan genuina que sonaba extraña en su voz. Tocó otra fibra, pero esta fue diferente. Llegó con una incomodidad punzante, como si la cuerda estuviera tirando de una pequeña espina alojada en lo más profundo de su corazón. A partir de ese día, la princesa Mía nunca más dejó sus comidas sin terminar. De hecho, no solo las comía. Las saboreaba. Simplemente delicioso. Estas verduras se deshacen en mi boca. El condimento es maravilloso, un equilibrio perfecto de dulce y ácido. Tus habilidades son absolutamente increíbles. Día tras día, Maste se deshacía en elogios hacia su cocina. Elogiaba su técnica, le daba las gracias profusamente e incluso empezaba a interesarse por las artes culinarias. En particular, demostró su fascinación por las recetas con hongos, y llegó a pedirle que le enseñara algunas. Sus frecuentes conversaciones hicieron que se creara un vínculo, y Maste empezó a considerar a Mía casi como una hija. Después de eso, los dolores vinieron más a menudo. Nunca fue más que una breve punzada, pero siempre en su interior, y siempre coincidía con pensamientos sobre la princesa. No se trataba de culpa, al menos no de culpa por descuidar su cocina. Sabía que preparaba cada plato con el máximo cuidado y podía declarar con la conciencia tranquila que solo elegía los ingredientes más sanos para hacer las comidas de Mía. Sin embargo, los dolores seguían llegando y no podía evitar preguntarse, ¿realmente se había esforzado por perfeccionar su cocina? ¿Para optimizar la textura de las verduras para el delicado paladar de una joven princesa? ¿Había oficio en su trabajo además de compromiso? Cada inocente cumplido de Mía hacía que algo amargo se agitara en su interior. Finalmente, tuvo que admitir que sabía cuál era el sentimiento, la culpa. No sabía por qué lo sentía, pero se estaba volviendo omnipresente. Impulsado por su escozor, empezó a investigar más sobre su profesión. Hasta entonces, siempre había sido un cocinero de primera. Sus conocimientos y habilidades eran del más alto calibre, más que suficientes incluso para su puesto, el jefe de cocina del Palacio de Vitemon. Pero ahí estaba el problema. Su excepcionalidad era como cocinero, pero su trabajo le exigía sobresalir como tal. Su cocina, aunque magnífica, se había ceñido firmemente a los métodos y reglas que había aprendido de su maestro. Nunca había pensado en dudar, en cocinar fuera de lo establecido. Despreocupado, incluso inconsciente de las personas a las que alimentaba y de su individualidad, no había explorado más allá del ámbito de su propio sentido común. En su mente, las circunstancias y las necesidades únicas de los paladares a los que servía habían dejado paso a su fijación, por mantener su destreza técnica y su posición. Había escalado la cima, sí, pero había perdido de vista el horizonte. Esa había sido su vida hasta ahora. Sin embargo, una vez que empezó a investigar las artes culinarias para Mía, su forma de cocinar cambió drásticamente. Empezó a utilizar métodos de cocina que nunca le habían enseñado. Experimentó con utensilios de cocina desconocidos y siguió los avances en el diseño de ollas y sartenes, incorporando los últimos estilos a su flujo de trabajo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero su diligencia nunca decayó. Entonces, 2 años después de que Mía empezara a asistir a la escuela de Saint-Noël, por fin llegó el día. Su Alteza parece estar fatigada. Los rumores sobre el estado físico de la princesa circulaban por la cocina del Palacio de Vitemon, llegando a los oídos de Maste. Sí. He oído que ha pasado unos días en la aldea de una tribu menor en el bosque de Sealence. Su estilo de vida desconocido debe haberle pasado factura.
Entiendo. Eso es bastante preocupante. Mia era una princesa entre princesas. La vida de los habitantes del bosque debe haber sido casi de otro mundo para ella. Teniendo en cuenta el proceso indudablemente difícil de adaptarse a un entorno tan drásticamente diferente, probablemente había tenido problemas para dormir y probablemente comía muy poco. Maste se sintió abrumado por sus tribulaciones. Por supuesto, la verdad era que ella había estado totalmente satisfecha con la bienvenida de la tribu Lulú y había devorado festín tras festín sin la menor duda antes de disfrutar de largos periodos de sueño sin interrupciones. Maste, sin embargo, no tenía ni idea de nada de eso. Tan joven, pero tan comprometida con sus deberes. Es una joven princesa ejemplar. Ojalá pudiera hacer algo más por ella. Tales pensamientos ocuparon su mente mientras se dirigía a la cafetería, donde la encontró tratando, y sin lograrlo, de ocultar un bostezo con la boca abierta. Dejó que se restregara las lágrimas de sueño de sus ojos antes de acercarse a ella. Bienvenida, Alteza. Parece usted bastante cansada. Lo estoy. Ella le dedicó una débil sonrisa. Supongo que sí. He estado bastante ocupado inspeccionando la ciudad princesa y demás. Debe haberme agotado un poco, así que un poco de indulgencia sería muy apreciada. ¿Indulgencia? ¿De qué tipo? Mia sonrió al desconcertado chef y dijo en broma, oh, no lo sé. Del tipo que implica un desayuno a base de dulces, tal vez. Algo hizo clic para Maste. Se le ocurrió que así debían sentirse los caballeros antes de entrar en batalla. Sin decir nada más, se retiró a la cocina. No tardó en reaparecer con su obra maestra, el pastel de verduras. Elaborado con zanahorias en vermón hasta convertirlas en una pasta fina y añadiendo mini calabazas cabocha junto con tomates ámbar. Solo se añadió una pizca de condimento, solo una pizca, con un mínimo de azúcar, para preservar al máximo el sabor natural. No se trata de una creación sencilla, sino de la culminación de una investigación incansable y de un sinfín de repeticiones. Una coexistencia milagrosa de nutrición y palatabilidad, fue un avance culinario. Y era su respuesta al reto que le había planteado su conciencia. De hecho, lo había preparado en secreto. Su pastel de verduras no era algo que se pudiera preparar sobre la marcha. Así estaría listo para que Mia lo consumiera cuando apareciera. Por desgracia, no se atrevió a presentarle su creación. Después de todo, ¿quién había sido el que la había molestado con incesantes recordatorios para que comiera bien? Él, por supuesto. Él fue quien rechazó con firmeza sus peticiones de dulces y la reprendió sobre lo malo que era comer demasiado azúcar. ¿Ir tan lejos en su insistencia y luego regalarle un pastel? Sería terriblemente incómodo y embarazoso. La sola idea le hizo estremecerse de incomodidad. La visión de su cara de cansancio hizo desaparecer todo eso. Dejó el pastel de verduras delante de ella, sintiendo que la determinación se apoderaba de él. ¡Cielos! Esto es. Mia se quedó boquiabierta ante el pastel. ¿Pastel? ¿A estas horas de la mañana? Seguro que está bien. Lo miró con incredulidad en los ojos. Él asintió solemnemente, el gesto casi una reverencia. Sí. Su Alteza parecía cansada, así que, hicimos esto para usted. Se permitió esta pequeña mentira. Su determinación no se había endurecido lo suficiente como para admitir que la mantenía oculta en la cocina, por vergüenza. Pero, ¿no es malo para mí estar comiendo dulces todo el tiempo? Recuerdo que antes dijiste algo así, respondió ella con auténtica confusión. Él sintió una ráfaga de placer al saber que ella había tomado su consejo en serio. Su expresión se suavizó y su pecho se ensanchó de orgullo cuando le explicó el truco especial que había utilizado para el pastel. Decidí desafiarme a mí mismo. Este pastel es una nueva creación mía, hecha con una mezcla de verduras. Mia lo miró a él y al pastel y volvió a mirarlo. Sus ojos, al principio muy abiertos por el asombro, se curvaron rápidamente en medias lunas cuando probó un bocado. La visión de su sonrisa, con las mejillas abultadas por el pastel, le encantó. La observó masticar hasta que, con su profundo suspiro de satisfacción, su deleite se convirtió en una profunda sensación de plenitud. Entonces supo que lo había dado todo.
Por fin había volcado todo su corazón y su alma en cocinar para la chica que tenía delante. Y ella reconoció este hecho. Con la sonrisa más sincera que pudo reunir dada la velocidad a la que se metía el pastel en la boca, le miró y dijo: «Has hecho, un trabajo maravilloso, jefe de cocina. Tengo el mayor respeto por su habilidad. Esta podría ser la primera vez que he pensado tan profundamente, tan a fondo sobre cocinar para los gustos de una persona específica». En ese momento, todo cayó en la cuenta. Lo que significaba ser un cocinero, la profundidad de la búsqueda, y por qué era y siempre valdría la pena. Algún tiempo después, tras el regreso de Mia a la Academia Saint Noel, Master recibió una carta. Para mí, de Su Alteza. Nunca había recibido una carta de Mia. Solo unos pocos privilegiados podían tener el honor de recibir un mensaje escrito de la princesa de Termon, y él era muy consciente de que entre sus filas no se encontraba él. ¿Qué demonios? Con total desconcierto, desdobló la carta y la leyó. Un rugido bajo se le escapó de la garganta. ¿Jefe de cocina? ¿Qué dice?, preguntó uno de los cocineros. Dice, contestó lentamente, que a Su Alteza le gustaría incorporar mis recetas al menú de la cafetería de la Academia Saint Noel. ¿De verdad? Vaya. Una ola de conmoción se extendió por la cocina. Su asombro era comprensible. Saint Noel era la cúspide de la academia en el continente. Ubicada en el Santo Principado de Belluga, matriculaba a numerosos jóvenes nobles de las naciones vecinas, y no faltaba la realeza entre su población estudiantil. En otras palabras, era posiblemente la concentración más densa de paladares refinados y exigentes del continente. La comida que se servía allí, por tanto, tenía que ser igualmente excepcional. Nada más que la creme de la creme sería suficiente, y que las recetas que había ideado fueran seleccionadas para el menú de Saint Noel era un honor de la mayor magnitud. Sin embargo, lo que complacía a Maste no era la estima de Saint Noel, sino la recomendación de Mia. El hecho de que a ella le gustara su cocina lo suficiente como para considerarla adecuada para la academia le hacía más feliz que cualquier otra cosa. Parece que, efectivamente, he conseguido llegar a Su Alteza. Ella realmente aprecia lo que estoy tratando de hacer. El prestigio de haber contribuido al menú de la academia era sin duda grandioso, pero era el amor y el aprecio mostrado por los que comían su comida lo que le llenaba de orgullo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jefe de cocina? Ciertamente, haremos caso a sus deseos, pero algunas de estas recetas son un poco complicadas. Tendremos que escribirlas de forma que sean fáciles de entender. Sería mejor añadir algunas imágenes también. Muy bien, ve a buscar a alguien que sepa dibujar. Cuando se ocupaba de una tarea, lo daba todo. Había pasado innumerables horas maximizando los beneficios de su cocina tanto para el paladar como para el cuerpo. Sus recetas representaban los frutos cristalizados de su intensa labor. Ahora era el momento de transmitirlas para que pudieran ser heredadas por otros de forma completa y precisa. Poco a poco y de forma reflexiva, comenzó a plasmar sus conocimientos en papel. Como ventaja adicional, incluyó una nueva receta que se le había ocurrido para un tipo diferente de pastel de verduras. Si los cocineros de Saint Noel eran tan buenos como se rumoreaba, no deberían tener problemas para reproducirla. Así, su pastel de verduras se extendió por todo el continente. Volvamos a acelerar el reloj. La siguiente vez que el nombre de Maste Bachmann apareció en los anales de la historia fue cuando entraba en la tercera edad. Se estaba celebrando una ceremonia en la gran plaza de la capital imperial de Lunatear. Guardias con armaduras majestuosas se colocaban hombro con hombro como paredes de metal pulido. La banda tocaba una animada fanfarria para celebrar la ocasión. En el centro de la plaza, de pie sobre un escenario cubierto de tela escarlata, había una mujer. Su larga y sedosa cabellera caía en cascada hasta la mitad de su espalda, brillando como oro blanco a la luz del sol. Con ojos tan claros como el cielo sin nubes y profundos como pozos de conocimiento sin fondo, la gran sabia del imperio posó su mirada en Maste con calma y tranquilidad. Jefe de cocina de la corte imperial, Maste Bachmann, preséntese, por favor, anunció el canciller de pie junto a ella. Se enderezó y avanzó. Se detuvo unos pasos ante ella y se arrodilló en una reverencia ritual de respeto. Por favor,
acepte mi más profunda gratitud por esta excepcional ceremonia. Me siento muy honrado, Su Alteza. Se atragantó con las dos últimas palabras y la miró fijamente, con las manos sobre la boca. Lo siento mucho. Por costumbre, yo. Mia se rió al ver su reacción. Vaya, pero me parece bastante bien ser, Alteza. Siéntase libre de seguir dirigiéndose a mí como tal. Su mirada se desvió hacia la distancia. La costumbre, en efecto. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Me has servido desde que era una niña. Luego, con renovado brío, declaró con una voz que sonaba a verdadera majestad, Master Bachman. Como jefe de cocina de la corte imperial, tus contribuciones a la cultura dietética del imperio son numerosas y significativas. En honor a tu trabajo, y en agradecimiento a tu continua dedicación durante tantos años para enseñarnos a mí y a mis hijos los placeres de la comida y el hidromiel. Sacó una medalla con la característica rotundidad de un hongo y la prendió en el lado izquierdo del pecho de Maste. Brillaba tanto como la luna llena. Por la presente te concedo la medalla de la libertad de Mia. Acepto humildemente este extraordinario honor. Se inclinó profundamente, dio un paso atrás y se enderezó. Con la barbilla alta y orgulloso, miró a la multitud allí reunida. Aunque su aceptación fue humilde, presentó la medalla sin desconfianza, pues se sabía digno de su peso. No había escatimado esfuerzos y se había entregado en cuerpo y alma a cada comida que preparaba para Mia. No había ni una pizca de culpa en su conciencia, y la medalla se sentía pesada, pero no pesada, en su pecho. Ahora que hemos terminado, debo decir, jefe de cocina, que se me antoja un pastel para la cena de esta noche. Preferiblemente dulces, y lo suficiente para llenarme. Oyó la voz de Mia detrás de él. Volviéndose, apretó los labios en una línea y respondió, ni hablar. Eso sería terrible para su salud. Debes comer una comida equilibrada y nutritiva. Un brillo en sus ojos asomó a través de la severa fachada. La comisura de sus labios se curvó. Pero después de eso, supongo que puedes probar un poco de este nuevo tipo de pastel vegetal que he hecho. Como superpotencia continental, el Imperio Tearmon era conocido por su rica cultura gastronómica. El postre, en particular, era un área de la cocina en la que destacaba. Su calidad y variedad eran inigualables, superando incluso a la del Santo Principado de Belluga. Este logro culinario puede atribuirse en gran medida a un hombre que tuvo una enorme influencia en su desarrollo. Su nombre era Master Bachman. Como jefe de cocina de la corte imperial, pasó gran parte de su vida como eterno defensor del paladar de la familia imperial. Entre las numerosas recetas que inventó, las más famosas y extraordinarias fueron sin duda sus dulces de verduras. Casi un género en sí mismo, estas creaciones únicas convertían un surtido de verduras en deliciosos postres que hacían la boca agua. Tan queridos que se añadían permanentemente al menú oficial de la prestigiosa cafetería de la Academia Saint-Noël. Igualmente famoso era el hecho de que la gran sabia del imperio, Mia Luna Tearmon, también los adoraba.